Vivir con un propósito y ser luz para los demás es posible, es más, es necesario. Y Abril Casals, que tiene 24 años recién cumpliditos, lo lleva por lema, lo lleva por bandera, tanto que se fue el motivo de su conversión. Abril Casals, buenas tardes, bienvenida aquí a Eclesia 13. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué Muy felicidad bien. estar aquí con vosotros. Qué bien, Álvaro. Vamos a hablar de ti, de muchas cosas, de tu conversión, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de tus proyectos, de los propósitos de la gente, pero para empezar, ¿qué es eso de que hay que ser una bombilla en el mundo? ¿A qué te refieres? Sí, esto me lo inventé con 14 años porque ahí fue mi conversión, ahí me encontré con Dios y descubrí que habíamos venido al mundo a ser luz, o sea, a ser luz, al menos intentarlo, ¿no? Entonces, sí, pues se me ocurrió como un poco esa idea de decir, José, hay que ser luz, pues al final hay que ser como bombillas y conseguir que el resto encender a otras bombillas, ¿no? Y que todos seamos como bombillas. Y eso es un poco como el lema y por eso también el podcast y demás se llama Ánimo Bombilla. Pues por eso. ahora hablamos de todo eso, comenzamos ya aquí en 13 Eclesia. Seguimos en 13, seguimos en Eclesia, estamos hablando con Abril Casals, que tuvo la suerte de bautizarse, porque es una suerte a los 20 años de conocer al Señor poco a poco y de encontrar ese propósito de su vida. Vamos a ir al principio. Mencionabas esa conversión, ese primer encuentro que tienes con Dios a los 14 años. Sí. ¿La Abril de 13 años cómo era? Wow, muy creativa. Muy creativa, yo creo que es la palabra que más me define, ¿no? Creatividad y curiosidad. Era una niña súper curiosa, con muchísimas ganas o sea, de hacerse preguntas y de verdad de buscar como más allá. Y ya desde muy temprana edad, a los 12, a través de unos campamentos de verano, empecé a hacerme preguntas, o sea, sobre la muerte, sobre quién soy yo, para qué estoy aquí. Y son preguntas que es raro hacerse a esas edades, pero yo ya empezaba como a preguntarles todo eso a mis padres. O sea, siempre he tenido como mucha curiosidad de qué pasaría conmigo o de mi existencia, o sea, como preguntas muy trascendentales, la verdad, ¿no? ¿Y tus padres qué te decían esas preguntas de una niña de 13 Pues años? no, o sea, mis padres alucinaban porque yo a veces les sentaba en el sofá, yo siempre, si te tengo que decir algo importante, te voy a sentar en un sofá, y les sentaba y les preguntaba, pues es que esto y la educación y pienso que no sé cuántos, y les hacía un discurso alucinante sobre lo que pensaba, sobre lo que creía, y entonces, bueno, les hacía preguntas así y a veces pues me intentaban responder como podían, pobrecitos míos, que a veces les ponían unos apuros, pero esas preguntas, y a través de esas preguntas fue como yo fui conociendo a Dios. ¿Qué se despertó en ti? Es decir, esas preguntas que empezaron a despertar en ti, ¿qué tipo de curiosidad, qué tipo de... Hablabas de preguntas trascendentales, ¿qué tipo de trascendencia empezó a despertar en ti? O sea, yo siempre en el colegio siempre me he sentido como muy la rara, ¿no? O sea, como muy diferente, como que no encajaba y veía que a las niñas de mi edad les interesaban unas cosas y a mí por alguna razón no me llamaban tanto la atención, sino como que eso, o sea, empezaba como a hacerme más preguntas y más. Entonces, todas esas preguntas eran relacionadas un poco con mi existencia, o sea, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿yo para qué he venido al mundo? Y siempre dentro de mí he sentido que, pues sí, ¿no? Que esa rareza y que esa diferencia y esas preguntas no era lo habitual, no era lo que se hacían tampoco esas niñas en la clase, ni en mi colegio, ni nada. Entonces, era como, wow, no sé por qué me estoy preguntando esto, pero realmente me pasó así, o sea, fue todo a través de, es que no te sé decir en concreto, fue Pero por esto, ¿no? ¿sabías que el Señor estaba detrás de todo eso o no? No. ¿Cómo empiezas a descubrir que es el Señor quien te hacía hacerte esas preguntas? Mira, todo empieza, como decía antes, a través de unos campamentos. Yo en esos campamentos de verano iba teóricamente a aprender inglés y a hacer pues sports camp y un campamento pues de niños normales y corrientes. Pero esos campamentos también llevaban una parte muy fundamental en valores. Entonces, a través de esos campamentos me empezaron a hablar, pues durante todo el campamento se veía como una historia y a través de esa historia se contaba pues varios valores para poder ayudar a los niños y demás a acercarse de alguna manera a Dios. Como tal no te hablaban de Dios, pero sí intentaban como transmitir todos esos valores a través pues, del deporte, a través de bueno, pues todos los, o sea, toda la gente voluntaria que estaba ahí y demás. Entonces yo ahí empecé a hacerme muchas preguntas y me encontré con Mireia, con una monitora súper especial, que es, bueno, a día de hoy también bueno, la quiero muchísimo, y con ella empecé a hacerle ese tipo de preguntas. Le empecé a decir, Mireia, o sea, ¿y Dios existe?
existe y esto, o sea, como que me empezaba a cuestionar realmente la existencia de Dios y el por qué, ¿no? Yo en mi casa, aunque seamos de familia católica, no hemos sido de familia católica practicante ni nada, entonces no teníamos ni costumbre de ir a misa ni nada, pero yo sí sabía que había un Dios, pero nunca me habían hablado de Dios como un Dios amigo, un Dios cercano, un Dios padre, ¿no? Entonces yo tenía a Dios como un ser lejano de mí, súper, o sea, como súper, sí, como muy lejano de mí, que realmente no podía yo llegar a él, ¿no? Y gracias a Mireia, a su historia, a poder hablar con ella y gracias a todos los monitores que me fui encontrando en esos campamentos de verano, yo pude hacer un camino, o sea, de poder como irme encontrando respuesta a todas esas preguntas. Yo iba como o sea, con una libreta apuntándome todo, o sea, tipo, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué hay guerras en el mundo si existe Dios? ¿No? O sea, ¿por qué hay pobreza en el mundo si existe Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Preguntas muy, pues eso, de niña de 12, 13 años que no tenía como muy idea de todo ello, ¿no? Entonces fue así, fue así. Y a los 20 años, ¿qué hace clic en tu vida para que digas, bueno, pues me voy a bautizar? Muy fuerte. Mis padres decidieron no bautizarme, mira que mis hermanos están bautizados y todo, pero a mí decidieron no bautizarme y a día de hoy doy gracias por ello, en el sentido de que gracias a haberme bautizado de adulta he podido hacer unas catequesis, he podido también cuestionarme muchas cosas más, poder aprender mucho más acerca de Dios, ¿no? y acerca de lo rica que es la palabra de Dios y tomar esta decisión puramente o sea, siendo consciente y decidiendo que sí, que le quiero dar un sí a Dios, ¿no? Entonces yo me encontré con un Dios Padre, con un Dios amigo, con un Dios que restaura, con un Dios que no me juzga y con un Dios que de verdad quiere lo mejor para mi vida, ¿no? Entonces me encontré con un Padre que me ama en mayúsculas, ¿no? Y así mi Padre me quiere un montón, pues Dios el triple, ¿no? Entonces fue un poquito así. ¿Cómo fue la conversación con tus padres para decirles que te ibas a bautizar? Ya, qué fuerte. Pues como te he dicho antes, yo siento a todo el mundo en el sofá, entonces yo les senté y me acuerdo que les dije, ¿no? Pues que había tomado la decisión de bautizarme, de recibir los 3 sacramentos también, porque para mí era algo como súper importante, y luego en mi camino Dios lo hace todo muy bien, entonces te va poniendo en el camino a personas para acompañarte en ese proceso. Y yo cuando yo me mudé a Valencia por el tema de estudios y demás, y ahí conocí a una persona muy especial, Ana, y gracias a ella y a poder hablar con ella, luego conocí al que es hoy mi director espiritual, pues gracias a ellos y a prepararme y hacer unas catequesis, pues tomé esa decisión. Y mis padres lo acogieron con mucho amor. Yo creo que al final unos padres que quieren a sus hijos, al final quieren lo mejor para sus hijos, y aunque mi madre no entendiese mucho y mi padre tampoco, me dijeron, bueno, Abril, si tú quieres tomar esta decisión, pues bueno, te apoyaremos. Y ahí estuvieron en primera fila en la misa. Sí. Cuando una persona empieza a hacerse ese tipo de preguntas trascendentales, empieza a encontrar también el sentido de su vida. A priori es todo bonito, es todo maravilloso, pero no sé si tú también te enfrentaste a algún tipo de miedo en ese momento, de he vivido engañada o realmente he sido tan malo durante tanto tiempo. No sé si esos miedos también aparecieron. Por supuesto. O sea, el miedo es humano y el miedo en muchos aspectos nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, el miedo es pura supervivencia en muchos momentos, pero en concreto a mí lo que me daba miedo era el poder exteriorizar a la gente de mi alrededor. Yo soy de un pueblecito de Cataluña, cerca de Barcelona, y pues poder compartir como abiertamente que creía en Dios, que había aceptado a Dios en mi vida. Yo empecé a cambiar mucho por dentro, porque aunque tú no lo creas, si tú le das un sí a Dios, o sea, yo le pedí a Dios con 14 años, le dije, Señor, de verdad, o sea, si existes Dios, transfórmame el corazón, o sea, transfórmame la vida, o sea, quiero de verdad poder conocer este amor del que me hablan, ¿no? Entonces, por supuesto que he sentido miedos, me he sentido rechazada, me he sentido humillada, he perdido muchísima gente en el camino, pero Dios nunca me ha fallado en ese sentido, ¿no? Siempre me he sentido como muy... sí, Dios te da la gracia de la fe y siempre me he sentido como muy apoyada en ese sentido por Dios y por amigos, grandes amigos que me he ido encontrando en el camino, familiares y personas que es lo que te decía antes, que es que Dios en cada momento como que lo hace todo perfecto y te va poniendo a las personas clave, ¿no? para que te ayuden en tu camino de fe. ¿Cómo es bautizarse? A mí me han bautizado, pero era muy pequeño. Claro. ¿Cómo es? O sea, ¿qué te pasa? Wow, o sea, bautizarse es una de las experiencias que, bueno,
a día de hoy es el día más bonito de mi vida, porque yo en el vídeo, o sea, realmente está grabado y no puedo parar de llorar, porque de verdad digo, es que qué bonito, porque soy consciente del significado del sacramento, soy consciente de la importancia que es, ¿no? O sea, al final me sentí perdonada, me sentí libre, o sea, muy libre. El día que decidí dar el paso y me estaba bautizando, en el momento que agaché la cabeza y que me bautizaron con el agua, ¡guau! O sea, cambias, me refiero, o sea, hay una transformación real. A ver, hay una transformación real, quiero decir, yo en lo personal sí, o sea, sí sentí como que Dios en ese momento como que estaba súper presente y súper orgulloso, como un padre orgulloso de su hija, ¿no? Por el paso que di. Pero no notas nada súper raro, extraño, o sea, al final, no, es algo muy bonito, de verdad. Sí. Hay que ser bombilla. Sí. ¿Esto en lo cotidiano qué es? ¿Qué significa ser bombilla? Muy buena pregunta. Ser bombilla es elegir tú todos los días, Dios nos ha dado la libertad de poder elegir hacer el bien o hacer el mal. O sea, tú todos los días tomas decisiones porque Dios te ha dado esa libertad para que tú decidas. Entonces, ser bombilla, en lo personal, yo siempre digo que es intentar hacer el bien. O sea, intentar todos los días de tu vida ser un poquito mejor o lo más cerca al plan que Dios ha soñado para tu vida, ¿no? Al final, yo en mi vida, al final Dios me transformó el corazón y de verdad me dio como esa gracia de poder experimentarlo. Sí es cierto que dije, wow, vale, pero yo ahora tengo que renunciar a muchas cosas en cierta medida, ¿no? O sea, Dios me ha dado esa libertad, pero yo esa libertad quiero elegir todos los días poder ser luz y poder hacer el bien, ¿no? O sea, es una elección que tú decides, o sea, igual que el amor no es solo un sentimiento, sino que es una elección, o sea, una decisión. Entonces la fe es igual, o sea, es una decisión también. Entonces yo todos los días, sienta o no sienta a Dios, que a veces nos podemos ir también por eso, yo decido, ¿no? Entonces ser luz es eso, intentar hacer el bien y desde la libertad que Dios te ha dado, preguntarle, Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? ¿No? Entonces yo en muchos momentos de mi vida de incertidumbre, de miedos, de debilidad, sí, ¿no? Como de falta de confianza, de decir, Dios, me has abandonado, es el preguntarme y cuestionar muchas veces, vale, sí, o sea, yo estoy sintiendo esto, pero sigo decidiendo creer en ti, sigo decidiendo darte mi sí y sigo queriendo buscarte, ¿no? Entonces, ¿qué quieres para mí, no? Entonces, ser bombilla, ser luz. ¿Tú te has sentido alguna vez abandonada por Dios? Sí, sí lo he sentido, Álvaro, sí. Y creo que en cierta medida todos podemos tener ciertos momentos como igual como en las relaciones, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que Dios es como tu padre, tu mejor amigo, y al final igual que a veces con tu madre o con tu padre estás súper bien o a veces mal, o con un amigo estás bien o estás mal, sí he sentido momentos de crisis, momentos de debilidad, momentos donde no he sentido para nada a Dios, pero aún así he decidido decir, pues voy a ir a misa, pues voy a ir a una adoración, pues voy a ir aquí por decisión propia, decir, no te siento, estoy enfadada porque no has hecho lo que yo quería, porque muchas veces el ser humano, pues oye, queremos hacer las cosas como nosotros queremos y consideramos. Y al final, aceptar a Dios en tu vida es rendirte en muchísimos momentos. O sea, es rendirte, o sea, ponerte de rodillas y decir, bueno, Señor, que yo no puedo controlar todo, que te encargas tú, ¿vale? Entonces, eso a veces genera mucha frustración cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Qué diferencia tiene eso de ser bombilla a través de la fe, encontrar tu propósito con todo el tema de la autoestima, problemas de identidad, coaching? O sea, ¿qué diferencias y similitudes, qué aporta la fe a estas luchas psicológicas y muchas veces que también son trascendentales que podemos tener las personas? Pues mira, en lo personal, yo de pequeña, pues como te decía, ¿no? Que sentía como que sí era muy rara, que no encajaba con las niñas. Yo siempre quería ser como ellas y como que nunca llegaba, ¿no? Y tenía la autoestima súper bajita y me comparaba un montón y era muy doloroso. Entonces, todos en cierta medida a veces hemos podido sentir que nuestra existencia no tiene ningún tipo de sentido. O sea, como que ¿no? Hoy en día pues, vivimos en la sociedad del clic, en el piloto automático y no nos invita al mundo a hacernos preguntas. Entonces, yo al abril de 14 años o a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Algún joven en especial, joven o adulto, porque a veces estas preguntas te las puedes hacer también más de adulto, ¿no? Entonces, la similitud que tiene es el decir, yo el día que me reconocí hija de Dios fue el día que dije, wow, o sea, es que de verdad soy hija de Dios, y me lo repetía, ¿no? O sea, y muchas veces cuando a veces estoy baja o tiendo a compararme o tiendo a, sí, ¿no? Pues a caer un poco en el mundo y en el ruido del mundo, es el decir,
oye, es que soy hija de Dios, es que Dios sabe perfectamente los pelos que hay en tu cabeza, los tiene contados, los míos también, te ha creado y te ha pensado con un propósito de vida. O sea, tú tienes unos talentos y unos dones para poner al servicio de la sociedad. Entonces, al final, esas cosas, pues sí, hay una lucha interna muy grande muchas veces de no sentirte digno y no sentirte reconocido. Pero por eso es muy importante a veces hacer silencio. ¿Y sin ese silencio no escucho a Dios? Buena pregunta. Sin ese silencio no escucho a Dios. Yo muchas veces no escucho a Dios, pero me obligo de alguna manera a seguir haciendo silencio. Yo a veces, cuando estoy como con mucho ruido en la cabeza, me gusta irme a una iglesia. O sea, creas o no creas en Dios, ves un día a una iglesia, o sea, ponte ahí en silencio, porque es que hay una paz, de verdad. O sea, vete a un sagrario. O sea, ves a una adoración, ¿no? Y quédate ahí, simplemente haciendo silencio. A veces no hay que hablar tanto, no hay que pensar tanto y a veces no sentimos a Dios, pero Dios sigue estando ahí. O sea, Dios no te abandona jamás y yo a veces en momentos, pues como te decía, como más de duda, porque dudo todos los días también, porque dudar es humano, me gusta recorrer a ese silencio y recorrer a esas preguntas y recorrer a esa decisión que un día también tomé, ¿no? Aparte de ese silencio, ¿hay otros tips para poner en práctica eso de encontrar tu propósito? Sí. Aparte de hacer silencio, hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas como ¿quién soy? O sea, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿No? O sea, hay cosas que tú por naturaleza no sabes por qué, pero dices, wow, es que o sea, se me da bien dibujar y tampoco sé muy bien por qué se me da bien dibujar, pero es que Dios realmente nos ha pensado con unos dones y con unos talentos, como la parábola de los talentos, ¿no? En la Biblia está. Entonces, es como muchas veces, a mí en lo personal me ha servido, por si a alguien que nos escucha le puede servir, es coger una hoja en blanco y poner literalmente preguntas como ¿qué me gusta? ¿Quién soy? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría aportar? ¿Qué me gusta? O sea, hacerse preguntas, hay que cuestionarse cosas y creo que eso es muy importante, al menos en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo ese tipo de preguntas. Entonces, en la pregunta de qué me gusta, vas escribiendo, ¿no? Y dices, pues me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta comunicar. Pues todo ese tipo de cosas muchas veces son dones que Dios te ha dado. Y cuantos más los trabajas y más los pones pues, también al servicio de los demás y más te formas en ello, pues cada vez más experto te conviertes también en ello, ¿no? Entonces, al menos a mí, hacerme preguntas y hacer silencio es lo que más me ha ayudado. ¿Qué es Ánimo Bombilla? Ánimo Bombilla es un podcast que lancé ahora ya casi 2 años. O sea, hay 2 temporadas, están activas están disponibles en YouTube y en Spotify y luego en Instagram también, por ahí también voy contando muchas cosas, pero es un podcast que yo empiezo porque en ese momento, pues de ese abril de 14-15 años que no le encontraba sentido a su vida, me di cuenta que había muchos jóvenes y muchos adultos sin encontrar tampoco como su propósito de vida, ¿no? Entonces, yo he encontrado la felicidad y el sentido cuando he reconocido que tengo unos talentos y que hay un propósito conmigo y que Dios me ha pensado con ello, ¿no? Entonces, el día que me rendí y le dije a Dios, oye, que se haga tu voluntad, tuve que dar un salto de fe y un salto de confianza y abrir una cámara y exponerme y abrir el corazón y contar mi testimonio de vida. Entonces ese vídeo se hizo viral y a través de eso dije, pues ya está, tengo que hacer un podcast. Y lancé un podcast, pues eso, ahora 2 años, y ha llegado a 54 países. O sea, es una locura lo que está pasando con Ánimo Bombilla y a la de gente que está verdaderamente ayudando. O sea, yo cada vez que leo los mensajes de jóvenes, de personas que me escriben, diciéndome, Abril, de verdad, gracias por este episodio, gracias por lo otro. En el podcast tratamos muchos temas que a todos nos apelan y a todos nos preocupan, como pues, cuáles son mis talentos, cuál es mi propósito de vida, cómo perdono, cómo consigo perdonar, cómo vivir una soltería con propósito, cómo vivir un noviazgo, cómo vivir también o cómo encontrar buenas amistades, ¿no? Pues, todos estos temas. Si tú y yo nos encontramos en un ascensor y tenemos, 20-30 segundos para hablar y te digo de repente que mi vida no tiene sentido, ¿tú qué me dirías? ¡Ostras, Álvaro! Me dices, wow, que tu vida en un ascensor en 20 segundos. Wow, te diría, lo primero te diría, Álvaro, creas o no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Eso es lo primero que te diría. Y lo segundo te diría, y te doy una recomendación muy rápida, en estos 20 segundos que estábamos subiendo el ascensor, escucha Ánimo Bombilla, de verdad. O sea, trágate la primera, la segunda temporada y sí, y hazte preguntas y cuestiónate, porque de verdad hay un plan con tu vida, hay un propósito y Dios te ha pensado.
Así que ánimo, eso es lo que te diría. Pues Abril Casals, joven conversa con 24 años, que nos enseña ese propósito que tiene en nuestra vida, a encontrarlo a través de Dios. Muchas gracias por estar aquí en Eclesia, gracias a vosotros. 13. Ha Te sido un seguimos placer. a través de las redes, a través de ese podcast. Nosotros lo dejamos aquí, pero 13 continúa y mañana vuelve Eclesia al día a partir de las 12. Que tengan ustedes un feliz domingo.